Aquí estoy, profe. Ok, entonces vamos a compartir. Pues sí, vamos ahí, maestra. Ujú, sí, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Voy muy rápido? ¿Voy muy lenta? Platíquenme, ¿todo bien? Todo bien, maestra. Sí, va bien. Sí, muy bien, excelente. Muy bien, entonces, bueno, pues les quería comentar que lo que yo hice fue enfocar mi investigación a cómo mejorar la enseñanza en la educación medio superior o superior y enfoqué pues cómo enseñar la administración como tal y cuál sería el método adecuado para enseñar la administración. Entonces, a partir de ahí es que yo empecé a encontrar algunas soluciones, algunas respuestas a estas dudas que tenía y a partir de ahí pues empecé a encontrar algunos hallazgos. Siguiente maestro, por favor. Entre estos hallazgos o entre estas cosas interesantes que yo encontré, fueron ciertas aportaciones en ciertos temas. Encontré algunos métodos y algunas estrategias de enseñanzas innovadoras en el nivel superior y en el bachillerato. Encontré lo que era el enfoque basado en competencias, encontré la enseñanza de la administración, encontré el método de proyectos y encontré algo que se llamaba aprendizaje significativo. Entonces, a partir de ahí que yo empecé a ver estas palabras, estos términos, pues como que empecé ahora sí que a orientarme. Créanme que estuve muy perdida los primeros días porque no encontraba nada y a partir de que entonces le di un enfoque diferente a mi búsqueda y entonces trasladar eso que encontraba a mi tema, pues entonces ahora sí empecé a tener una mejor orientación. Siguiente, maestro, por favor. Entre las aportaciones importantes o entre los fragmentos importantes que yo encontré en esa investigación que estuve haciendo, encontré un documento que se llama Una tipología de casos para enseñar administración. Y en este documento se proponía el método de casos para que los estudiantes aprendieran la administración. Y si bien me pareció en ese momento una metodología interesante y sobre todo apropiada, yo me puse a analizar si verdaderamente era compatible con las necesidades de mis alumnos, porque de hecho unos días yo estuve convencida en que iba a utilizar esta metodología. Hasta recuerdo una llamada con el maestro Salomón en que le dije, maestro, mire, yo había pensado utilizar estudio de casos, pero estoy dudando por la información que me encontré después. ¿Por qué empecé a dudar? Porque mis alumnos era común que me comentaran que en la carrera de Administración de Recursos Humanos todo era muy teórico, no había práctica, no había algo que ellos pudieran trasladar a la realidad. Y ellos lo comparaban mucho con la carrera de enfermería, por ejemplo, que están en práctica todo el tiempo, la carrera de preparación de bebidas y alimentos, e incluso hasta programación, que veían algo más tangible. Y ellos era como su reclamo, ¿no? Es que en administración todo es muy teórico y pues se les hacía aburrido. Entonces yo me quedé pensando en que si yo utilizaba estudio de casos, pues aunque sí se iba a aprender, aunque sí se iba a ver un cambio en mi estilo de enseñanza, pues todo se iba a reducir nuevamente a que ellos estuvieran en un cuaderno, en un pizarrón, en el salón. Y yo ya quería hacer algo diferente. Yo tenía y veía en ellos la necesidad de vivir una experiencia diferente. Entonces fue cuando encontré estos otros dos fragmentos del libro Estrategia de Enseñanzas y Aprendizaje para la Docencia Universitaria, en el cual se aborda el aprendizaje orientado a proyectos como una alternativa diversificada en la que los jóvenes aprenden haciendo. Y esa frasecita de aprender haciendo me movió mucho, me llamó mucho la atención y fue como darle ese giro que mis alumnos me estaban pidiendo. Ya no escribir, ya no leer, ya no dictar, sino queremos hacer. Entonces, a partir de ahí yo empecé a sentirme interesada por el método de proyectos, ¿verdad? Este método pues dice que el alumno se va a apropiar del conocimiento, se va a identificar y se va a comprometer
con este aprendizaje que está teniendo. Por otro lado, también encontré un documento del TEC de Monterrey donde hablaba sobre que el método de proyectos es una estrategia didáctica. Y yo recordé mucho que cuando mis alumnos, yo les preguntaba, ¿qué me sugieres para mejorar la clase? Que sea más didáctica, maestra. Entonces ahí me hizo clic, ¿no? Y entonces, bueno, aquí nos dice que los jóvenes van construyendo su aprendizaje a partir de conocimientos centrales, van obteniendo resultados a través de situaciones reales. Se busca la colaboración de los alumnos en lugar de ponerlos a competir entre ellos, y esto va transformando la relación entre el alumno y el maestro. Y entonces a partir de ahí me llegó el airecito de la Rosa de Guadalupe y entonces fue cuando yo empecé a sentirme completamente identificada con este método de aprendizaje y empecé a ver que era la opción correcta. Siguiente, maestro, por favor. Entonces, pues bueno, yo vi que tenía esas opciones, ¿no? Del aprendizaje significativo, del estudio de casos, del aprendizaje basado en problemas, pero yo decidí irme por el aprendizaje orientado a proyectos. Siguiente, maestro. Comencé a investigar más sobre el aprendizaje orientado a proyectos y encontramos que el primer teórico que aborda este tema, que lo propone, es William Hare Kilpatrick. Y bueno, yo fui consultando las aportaciones que hizo hoy en día, las aportaciones recientes de Frida Díaz Barriga, y con esas vertientes es que yo hice mi tesis. Siguiente, maestro. ¿Qué es el aprendizaje orientado a proyectos? Como se los mencioné anteriormente, es una metodología que propone Kilpatrick, quien proponía que la educación tenía que desarrollarse en un escenario fuera de la escuela, que esos conocimientos teóricos tenían que aplicarse de manera real a partir de la observación, a partir de la reflexión y a partir de la experimentación. Entonces, todo eso a mí me hizo, la verdad, mucha ilusión y me imaginé todo un escenario completamente diferente al que yo estaba viviendo en mis clases. El siguiente, maestro. El aprendizaje orientado a proyectos se define como una estrategia didáctica a través de la cual los estudiantes intervienen de manera directa en la construcción de su aprendizaje por medio del trabajo colaborativo y a través de la orientación del docente por medio de la consecución de diferentes actividades. Y nuevamente surge la frase, aprender haciendo. Entonces, eso me hizo mucho sentido y empecé yo a generar algunas ideas de cómo podía aplicarlo en mi clase. La verdad es que no es que haya tenido la idea instantánea y funcionó a la primera idea que tuve. Estuve dándole vueltas, incluso estuve trabajando primero en una planeación con un enfoque diferente y luego volvió a llegarme como la chispa y le dimos completamente un cambio. Ahorita les voy a platicar qué fue lo que pasó. Siguiente, maestro, por favor. Para que ustedes se vayan familiarizando un poquito más con este método de aprendizaje, puse en esta diapositiva las características. La primera característica es que el aprendizaje está centrado en el alumno y el maestro se convierte únicamente en un guía, se convierte únicamente en un orientador, en quien programa las actividades, en quien supervisa, en quien resuelve las dudas, pero el aprendizaje está centrado totalmente en el alumno. Parte de una práctica real. Lo que hicimos nosotros fue trasladar completamente la teoría en algo real y eso generó un sentido de pertenencia en el alumno. Se aprendió haciendo y se tiene un autoaprendizaje y un trabajo colaborativo en los alumnos. Además de eso, me gustó mucho que manejaba la transversalidad. Como los muchachos empiezan a trasladar todo a una realidad y a un contexto que conocen, comenzamos a meter conocimientos de diferentes materias y comenzamos a generar habilidades, experiencias, a desarrollar talentos que ellos ni siquiera sabían que tenían. Siguiente, maestro, por favor. Las etapas del aprendizaje orientado a proyectos son las siguientes. Primero hay que definir el propósito. ¿Qué queremos hacer? ¿Para qué lo queremos hacer? Una vez que definimos el propósito, hay que documentarse, es investigar, es que los muchachos tengan información sobre ese tema que vamos a trabajar. Luego se planea el proyecto, se ejecuta el proyecto y por último se evalúa. Siguiente, maestro, gracias. Para poder continuar, les voy a explicar un poquito cuál era mi tema mi contenido de materia. Les había comentado que eran las técnicas y las herramientas de calidad. No sé si alguno de ustedes sepa qué son, pero son una serie de herramientas gráficas que nos permiten
tener la información, tener ciertos datos de manera visual y eso nos permite que podamos tomar decisiones más rápido, que podamos identificar un problema de manera más rápido, que podamos tomar mejores decisiones, etcétera, ¿no? Entonces, hay 7 herramientas de calidad, entre ellos el diagrama de Pareto, que también es conocido como el principio 80-20, y este, por ejemplo, se utiliza para que yo identifique el 20% de las causas principales que me originan un problema. Y si yo resuelvo ese 20% de esas causas, pues voy a resolver el 80% de mi problema. Está, por ejemplo, el diagrama causa y efecto, que fue uno de los primeros que vieron en las diapositivas, y este diagrama nos permite identificar las causas que ocasionan un problema. Existen otros, por ejemplo, que son las hojas de verificación, en la cual vamos tomando datos de un problema, de un proceso, de una situación, pero nos permite tener ahí la información. Otros ya son gráficos que nos permiten de manera visual, pues ver cómo se va manifestando una situación. Entonces, a grandes rasgos, esas son las herramientas de calidad y ahora les voy a platicar cómo trasladé yo las etapas del aprendizaje orientado a proyectos a mi práctica docente. Como les había comentado, la primera fase es definir el propósito, qué se va a hacer y por qué se va a hacer. Para eso, yo tuve que prepararlo con mucho tiempo y cuando les digo mucho tiempo, de verdad, fue mucho tiempo, porque desde el primer parcial, desde el momento en que iniciamos el semestre, yo les dije a los chicos, muy bien chicos, vamos a formar tiempo, me adelanté un poquito. Antes les quiero comentar, cuando yo estaba pensando cómo implementar el método por proyectos, la primera idea que yo tuve fue formar equipos y que los muchachos fueran a algunas empresas locales y empezaran a medir la productividad de esas empresas locales. Pero entonces empecé como a pensar un poquito más y me di cuenta que los muchachos iban a estar sujetos a la información que el propietario le quisiera dar, a los horarios que el propietario tuviera, a ciertas condiciones pues de la empresa, ¿verdad? Y que en ese sentido ellos no iban a poder experimentar ni observar tanto y no íbamos a generar una experiencia tan de ellos como lo plantea el mismo método de aprendizaje. En una de las sesiones que teníamos con el maestro Salomón surgió el tema del programa Shark Tank. ¿Lo han visto? Programa de los tiburones. Algo platicamos sobre ese programa y justo ahí fue cuando yo me di cuenta que estaba teniendo un enfoque equivocado y que podíamos generar un mayor sentido de pertenencia en el alumno. Ahí fue cuando se me ocurrió que los alumnos formaran sus propias empresas, las presentaran a empresarios y ellos les hicieran observaciones. Entonces, ahora sí continúo. En el primer parcial, yo les di la indicación a mis alumnos de que formaran sus empresas. Eran empresas de 5 integrantes o incluso de un solo integrante. Desde el primer parcial, ellos empezaron a vender su producto, como ellos quisieran, como ellos podían, donde ellos podían. Para el segundo parcial, yo les mostré algunos episodios del programa de Shark Tank. Los estuvimos analizando, les pregunté qué errores había cometido los empresarios, qué hubieran hecho ellos en el lugar de los emprendedores, etcétera, ¿no? Estuvimos platicando, estuvimos analizando. La verdad es que es un programa que creo que todos conocemos, que a los chicos les llama mucho la atención. Y entonces yo les dije, muy bien, ustedes tienen sus empresas. La siguiente semana vamos a tener un panel con empresarios locales para que ellos evalúen sus empresas. No van a invertir en sus empresas, sino que ustedes les van a presentar sus empresas, les van a platicar cuál es su producto, cómo lo venden, dónde lo venden, y ellos les van a hacer observaciones para que ustedes puedan mejorar la productividad de sus empresas. La productividad nosotros la podemos medir a partir de ventas, a partir de clientes, a partir de ciertos procesos productivos, a partir de cómo utilizamos nuestros recursos. Entonces, la intención era entonces que los empresarios les dijeran a los chicos qué cosas podían mejorar en sus empresas para que elevaran su productividad y elevaran sus ventas. De ahí que hicimos en línea, porque todo esto fue cuando estábamos en pandemia, hicimos un panel que se llama Calidad en el Emprendimiento. Un día antes del panel, los muchachos me entregaron los productos que ellos vendían y se los llevé yo a estos empresarios que contacté. Busqué que fueran personas jóvenes,
personas reconocidas en la región para que ellos, los alumnos, tuvieran este sentido como de inspirarse, pero también esta confianza de que las personas que les estaban haciendo estas observaciones sabían de qué hablaban, no eran emprendedores muy reconocidos. Durante el panel, los chicos presentaron su empresa, les platicaron, y como los empresarios ya tenían su producto para verlo, tocarlo, olerlo, medirlo, todo, pues tenían una imagen muy clara de lo que los muchachos estaban vendiendo. Entonces estos empresarios les hicieron observaciones. Tienes que mejorar tu precio, tienes que mejorar tu presentación, tienes que mejorar tu empaque, tienes que mejorar la forma en que lo entregas, tienes que mejorar el sabor, tienes que mejorar la higiene de tu producto. Entonces detectaron una serie de situaciones que había que mejorar para que las empresas pudieran elevar su productividad. Esta experiencia del panel para los muchachos fue muy fructífera porque se enfrentaron a una situación real, empezaron a desarrollar estas habilidades de la comunicación, de crear unas diapositivas, de crear un video, en fin, ¿no? O sea, la verdad es que a partir de ahí es que comienza toda esta transversalidad donde los muchachos comienzan a enfrentarse a situaciones pues muy, muy reales. Entonces, la siguiente etapa, ya cuando los chicos tenían una serie de, la siguiente fase, perdón, que es la fase 2, ya cuando los chicos tenían una serie de problemáticas, un listado de problemáticas a resolver, pues entonces ahora yo les platiqué a grandes rasgos qué son las herramientas de calidad y ellos empezaron a investigarlas. Fue tarea de ellos investigar a profundidad estas herramientas de calidad, cómo se aplican, para qué sirven, qué problemas empresariales resuelven. Y entonces a partir de ahí ellos empezaron a ver cómo podían aplicar estas herramientas de calidad para elevar la productividad y para luego comprobar si se había elevado la productividad en sus empresas. Entonces la fase 2 es documentarse, ahí ellos investigaron. En la fase 3, ellos empezaron a planificar su proyecto y en este planificar el proyecto hicieron un plan de mejora. Con este plan de mejora, ellos aplicaron una herramienta de calidad para detectar las causas de sus problemas y aplicaron una técnica de calidad para empezar a proponer una solución. Esto se dejó por escrito en un plan de mejora. La fase número 4 fue empezar a ejecutar el proyecto. Ellos hicieron su plan de mejora, dijeron, bueno, si le cambiamos la etiqueta, si le cambiamos la receta, si mejoramos nuestro empaque, si empezamos a hacer redes sociales, bueno, a partir de ahí ellos empezaron a aplicar sus soluciones y empezaron a registrar a través de una hoja de verificación todos los datos que iban obteniendo, cuántas ventas tenían, cuántos clientes nuevos lo seguían, cuántos errores en el proceso habían cometido, etcétera. En la fase 5 fue evaluar, ¿no? Realmente se elevó la productividad de la empresa, tuvimos mejoras, retrocedimos, porque hay que ser honestos. Hay equipos que se comprometen, que pueden trasladar muy bien el conocimiento y mejoraron su empresa, pero hubo otras que también se desanimaron. Es importante mencionar que todo esto ocurría durante la pandemia y el estado emocional de los chicos estaba muy afectado. Así, seguramente ustedes estarán enfrentando ciertos ambientes en su entorno que pueden ir afectando el desempeño de los alumnos, pero dentro de lo que esté en sus manos, ustedes generen un entorno agradable, un entorno que los apasione. En este caso, bueno, pues hicimos todo lo que podíamos a la distancia. Por ejemplo, aquí en la fase de la evaluación, ustedes pueden ver cómo al inicio el chico entregaba sus pulseras, él vendía pulseras que él hacía junto con sus primos. Entonces él al inicio pues las entregaba en una bolsita así como del pan y listo. Pero luego él se puso las pilas, cambió y mejoró su logotipo, mejoró la presentación, algunas pulseritas las entregaba un poquito manchadas del mismo movimiento manual que iba haciendo, entonces cuidó todas estas cuestiones de higiene, creó nuevos diseños, le empezaron a pedir los clientes que les hiciera los collares para sus mascotas, para perritos, entonces lanzó al producto nuevo, al mercado nuevos productos y la verdad es que fue de las empresas que pues más éxito tuvieron. Entonces, pues en la parte de la evaluación hay que apreciar el resultado, hay que ver qué funcionó y qué no. Hay cosas que funcionan y cosas que no funcionan y eso no debe de ser para nosotros
un motivo de frustración. Tenemos que ser bien maduros en ese sentido. Va a haber cosas que te van a funcionar como lo planeaste y va a haber otras que no. Y va a haber otras que vas a tener que improvisar. Para esta fase, ellos aplicaron una última herramienta de calidad que les permitió valorar si había mejorado su productividad y hacer una comparación del antes y del después. Algunos resultados que se tuvieron, por ejemplo, fue que los muchachos pudieron encontrarle una utilidad a estas técnicas y herramientas de calidad. Es muy común que los muchachos nos digan en clase, maestra, pero ¿eso para qué me va a servir? ¿Eso a mí de qué me va a funcionar? ¿O eso de verdad se aplica en la realidad? Bueno, pues a partir de esta práctica, los muchachos se dieron cuenta que estas herramientas de calidad les eran útiles. Siguiente, maestro, por favor. Entonces, este diagrama que ustedes van a ver es un diagrama que hicieron los mismos alumnos, donde se dieron cuenta de qué les estaba ocasionando pues este problema que ellos como empresa tenían, ¿no? Siguiente, maestro, por favor. Otros resultados importantes que me gustaría comentarles es, por ejemplo, este fragmento que yo extraje de las conversaciones que tenía con ellos. Y una de las empresas me decía, estuvimos viendo que los gastos que teníamos antes eran muy elevados, nosotros estábamos ganando solo el 10%. Sin embargo, después nuestros gastos bajaron un poco más del 50%. Lo que antes era una ganancia del 10%, ahora es casi de un 70%. Entonces ahí podemos ver cómo ellos midieron su productividad y elevaron su productividad. Otro comentario de los chicos es las actividades que estuvimos realizando respecto al diagrama de Gantt. El diagrama de Gantt es una técnica de calidad. Nos ayudaron a tener una mejor organización y no perder el tiempo en actividades innecesarias. Así, administramos nuestro tiempo sin provocar retrasos. De igual manera, todos tenían una actividad indicada, lo que ayudó mucho a la administración de los espacios. Entonces, aquí vemos cómo pues, se va teniendo este incremento de productividad. Siguiente, maestro, por favor. También pudimos notar que sí se despertó el interés. Era muy común que yo estuviera recibiendo fotos de ellos mientras estaban en friega haciendo sus productos. Esta empresa, por ejemplo, estaban haciendo fundas personalizadas y ellos mismos las pintaban. Entonces era bien común que me mandaran sus fotos de que estaban ahí reunidos, trabajando y todo. Entonces, por ejemplo, ellos estaban sumamente motivados con lo del panel. Era bien común que me comentaran cosas como estas. Estamos ansiosos para que ya sea mañana. Nos causa emoción poder presentar lo que nos costó trabajo hacer en equipo, esfuerzo y empeño, ¿verdad? Entonces ellos realmente estaban motivados, tenían un porqué de hacer las cosas. Siguiente, maestro. Aquí es donde les muestro, ellos empezaron a diseñar trípticos, hicieron algunos videos comerciales, diseñaron sus protocolos de higiene y seguridad para evitar el contagio por COVID, crearon sus redes sociales y ahí andaban pidiéndole a sus amigos, a sus familiares, hey, sigan mi emprendimiento, esta es mi página, denle like. Entonces se enfrentaron a una situación real y algo de ellos, era su empresa, era su proyecto y nadie les iba a poner límites en ese sentido. Ellos hacían con su empresa lo que ellos querían y mi función era únicamente irlos orientando, irlos guiando, irles resolviendo las dudas. Era ponerme a platicar en sesiones con Zoom con cada empresa para ir viendo sus avances, sus dudas, si estaban aplicando bien las herramientas de calidad o cómo podíamos aplicarlas de mejor manera. Entonces, aquí es donde hablamos de la transversalidad, de la multidisciplinariedad. Ellos tuvieron que diseñar un chorro de cosas y son herramientas y son habilidades que estoy segura hoy en día les siguen sirviendo. Siguiente, maestro, por favor. También es importante mencionar que hubo una empresa que me hizo todo muy bien teóricamente, pero no lo llevó a la práctica. Entonces, cuando yo les pregunté, a ver, chicos, platíquenme, ¿de verdad se esforzaron? ¿De verdad lo hicieron? ¿De verdad intentaron vender su producto? Y bueno, ya ahí ellos se sinceran, y, no, la maestra, la verdad es que no lo hicimos, la verdad es que, y bueno, ahí está este extracto que dice, honestamente, no creo que le hayamos echado bastantes ganas, pero fue un gran aprendizaje. Esto de la implementación que usted nos puso, de llevarlo a cabo a través de una empresa, de hacerlo todo manualmente y llevarlo teórico a la práctica, nos hizo ser mejores. Pienso que mis compañeros y yo salimos de aquí con enseñanzas de las herramientas de calidad a través de las asesorías, de todo el trabajo y todo lo que usted nos enseñó. Entonces es importante resaltar que aunque haya equipos que no se van a involucrar al 100%, van a darse cuenta de la experiencia que se está viviendo en el salón.
y que aunque no se involucren al 100%, va a haber aprendizajes que van a adquirir. Y eso es nuestro objetivo, que los chicos aprendan. También para mí fue muy grato ver cómo se las ingeniaron muy padre para aplicar esa hoja de verificación que tienen ustedes en la diapositiva. Ellos la aplicaron para tomar asistencia, la aplicaron para ir midiendo qué insumos les hacían falta o para ver cuántas veces cometían un error en un proceso. Del otro lado, van a ver un histograma en el cual otro equipo fue registrando las ventas que tenían de manera semanal. Vemos cómo en la semana 1 tuvieron 20 ventas, semana 2, 17, semana 3, 10, semana 4, 39, semana 5, 15 ventas. Y así ellos iban midiendo sus ventas y su productividad. Siguiente, maestra. También es importante mencionar que por esto mismo de la pandemia y que los chicos estaban teniendo pérdidas familiares, que tenían que trabajar, que se sintieron muy frustrados al ver que no iban a regresar a las clases presenciales, el ánimo decayó. Pero uno de los objetivos de esta metodología es que haya un aprendizaje autónomo y colaborativo. Entonces, lo interesante fue que hubo equipos en los que algunos compañeros bajaron el rendimiento, pero aquellos que estaban muy pasivos al inicio fueron los que salieron al quite y fueron los que traían a los demás ahí en friega y los que tomaron el liderazgo. Entonces se dio de cierta manera esta autonomía y en muchos otros equipos sí se dio el trabajo colaborativo. Por ejemplo, la empresa Fundacel fue de las que más éxito tuvo. Hubo una ocasión en la que ya tenían el pedido de 25 fundas para el fin de semana y los chicos estaban bien comprometidos. De hecho, esa empresa siguió trabajando varios meses después de que terminamos con la materia. Entonces, esta siguiente diapositiva es mi planeación sintética. Esta fue la manera en la que yo trasladé las etapas del aprendizaje orientado a proyectos a mi realidad y a mi tema. No es otra cosa más que lo que les acabo de platicar. No quisiera aburrirlos con tanta información repetitiva, pero esta es la manera en la que yo fui haciendo mi planeación sintética. Entonces, siguiente, maestro, por favor. Ahí están todas las etapas del método y cómo las fui yo programando. Que si cumplí con las fechas, no cumplí con las fechas. ¿Por qué? Por lo mismo de que estábamos en pandemia, por lo mismo de que luego yo me enfermé, luego yo quería renunciar a todo y en fin, ¿no? Suceden múltiples de cosas en el proceso que hacen que a veces no cumplamos con esa planeación que se tenía, pero te tienes que ajustar. Entonces, ¿cuáles son las desventajas que tiene esta metodología? Porque hay que compartirlo. Tiene sus bondades, tiene sus resultados muy positivos, pero también hay ciertas desventajas. Siguiente, maestro, por favor. O ciertos, pues, obstáculos. En primer lugar, es importante que estemos conscientes que este método requiere de mucho tiempo de preparación y de mucho tiempo de diseñarlo. Y a veces vamos a tener todos los recursos necesarios, a veces no. Y ahí es donde tenemos que improvisar. El trabajo en equipo con otros docentes a veces se vuelve muy complicado. Que uno quiera hacer la transversalidad, pues si traemos objetivos diferentes, vamos a batallarle ahí un poquito y tenemos que ser muy ingeniosos en cómo lograr que se dé esa transversalidad. A veces la madurez de los alumnos puede favorecer el proyecto o entorpecerlo y hay que estar bien al tanto de eso. A veces sí es complicado establecer qué metas vamos a ir alcanzando en cada una de las etapas de la metodología, pero pues es parte del proceso, ¿no? Tenemos que ir marcándonos ciertos objetivos, ciertas metas para saber qué es lo que sigue en la etapa. La verdad es que el siguiente punto sí es real. El docente puede sentir miedo e inseguridad ante la posibilidad de cometer errores. Tuve mucho miedo, me sentí muy insegura, estaba ahora sí que a prueba y error, pero es completamente normal, completamente normal. Y si a alguno de ustedes les llama la atención esta metodología, que el miedo, que la inseguridad no sean un obstáculo para que ustedes lo apliquen. La verdad es que vale la pena y la experiencia es muy bonito. Evaluar el proyecto es una tarea compleja, pues sí, porque cada empresa estuvo en diferentes situaciones, en diferentes contextos, y para el docente se vuelve un poquito complicado tener esa evaluación, y precisamente por todo
la magnitud de todas las actividades, pues a veces es complicado abarcar todos los temas de la materia. Entonces, esas son las desventajas o los obstáculos que podemos enfrentar y que es bien importante tenerlos presentes para saber cómo afrontarlos mientras estamos aplicando este método de aprendizaje. Siguiente, maestro, por favor. En relación a mí como maestra, ¿cómo cambió mi forma de enseñar? Bueno, es importante mencionarles que con esta metodología yo di un mayor acompañamiento, aunque pareciera que no, porque los, los divides en equipo y los muchachos tienen su aprendizaje ellos solos, pues aún así el sentarme con cada empresa a platicar, a resolver sus dudas, da un acompañamiento más personalizado y entonces puedes tener un mejor resultado con los chicos. Yo tuve una mejor programación de las actividades porque tenía que tener mi calendario, tenía que tener mi cronograma de actividades, tenía que tener bien claras mis metas y la verdad es que aunque sí, no cumplí las fechas en ese momento, aún así tenía una mejor programación que si me lo estuviera improvisando todo al día a día. Hice un diagnóstico más profundo para poder conocer los conocimientos previos que los alumnos tenían y eso me permitió tener un panorama mucho más claro que cuando uno llega y le suelta la letanía a los alumnos nada más. Di mayor retroalimentación, tuve mayor cuidado de reconocer los logros de los alumnos y a partir de ese reconocimiento de logros generamos un ambiente de confianza. Siguiente, maestro. ¿Qué bibliografía yo me apoyé y les podría recomendar para utilizar este método de aprendizaje? Serían estos 3 libros que son en los que yo más me apoyé, que es Estrategias de Enseñanza y Aprendizaje para la Docencia Universitaria y Enseñanza Situada de Frida Díaz Barriga. El siguiente es un documento muy cortito, pero muy claro sobre cómo aplicar el aprendizaje orientado a proyectos. Entonces, pues esa fue mi intervención, esa fue la manera en la que yo apliqué esta metodología a una realidad que estábamos viviendo en ese momento y a las necesidades que tenían mis alumnos. Entonces, eso sería todo. No sé si tengan alguna duda.